Análisis de las fuerzas en la sedimentación de una partícula. El siguiente ejercicio nos indica calcular las fuerzas que intervienen en la sedimentación de una partícula de arena en el agua a 20 grados centígrados. El peso, la fuerza de flotación, la fuerza de fricción y la fuerza resultante para una partícula de arena con densidad 2.6 gramos por centímetro cúbico y con un diámetro de 0.09 milímetros. Tenemos el diagrama de las fuerzas que participan en la sedimentación. Tenemos la fuerza de flotación, que también se conoce como fuerza de empuje. También tenemos la fuerza de fricción, que van hacia arriba. En este gráfico está en color azul. Y también tenemos el peso, que es la fuerza que está en color rojo y va en sentido vertical hacia abajo. Luego tenemos los datos para realizar los cálculos. La densidad de la partícula, en este caso tenemos un valor de 2.6 gramos por centímetro cúbico, y al convertir al sistema internacional se multiplica por 1000 y vamos a tener un valor de 2600. También tenemos la densidad y la viscosidad, en este caso del líquido, que es el agua, a 20 centígrados, porque es lo que nos indica en el ejercicio. Eso se obtiene de tablas. La densidad del líquido es 998 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad dinámica es 1.02 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. El diámetro de la partícula es un dato, en este caso en milímetros. Convertimos a metros, dividimos entre 1000, vamos a tener este valor. También tenemos el volumen de la partícula, que el modelo se considera como una esfera, y vamos a tener esta fórmula para encontrar pi por el diámetro al cubo entre 6. Luego tenemos el cálculo del peso de la partícula. Sabemos que el peso encontramos multiplicando masa por la gravedad, masa de la partícula por la gravedad. La masa podemos obtener multiplicando la densidad de la partícula por el volumen de la partícula y multiplicado por la gravedad. Entonces, el volumen podemos encontrarlo de la fórmula anterior. Reemplazamos y nos quedaría la fórmula densidad de la partícula por pi por el diámetro al cubo entre 6 por la gravedad. Reemplazamos los datos de la lámina anterior. Tenemos la densidad de la partícula, que es 2600 kilogramos sobre metro cúbico por pi por el diámetro es 9 por 10 a la menos 5, todo elevado al cubo entre 6 por la gravedad, que es 9.81. Las unidades nos van a quedar en newton y el resultado sería 9.74 por 10 a la menos 9 newton.
Posteriormente vamos a calcular la fuerza de flotación, llamada también fuerza de empuje. El símbolo es la letra E y la fórmula es densidad del fluido o del líquido en este caso por el volumen de la partícula por la gravedad. Entonces, densidad del fluido es equivalente a densidad del líquido por el volumen de la partícula, que esta es la fórmula, por la gravedad. Reemplazamos de los datos la densidad del líquido es del agua a 20 grados, es 998 kilogramos por metro cúbico reemplazamos los datos del diámetro y por la gravedad. Y vamos a obtener un valor de 3.74 por 10 a la menos 9 newton. Posteriormente tenemos el cálculo de la velocidad terminal, también conocida como la velocidad de sedimentación mediante la ley de Stokes. Esta es la fórmula: densidad de la partícula menos densidad del líquido por la gravedad por el diámetro al cuadrado, entre 18 por la viscosidad dinámica. Reemplazamos los datos, la densidad de la partícula es 2600 menos densidad del líquido, que es 998, es la densidad del agua por la gravedad, 9.81, por el diámetro en metros, 9 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Entre 18 por la viscosidad, se obtiene de tablas, y en este caso es un dato que está en las láminas anteriores de la viscosidad del agua. Desarrollando esto vamos a tener 0.007 metros por segundo, que es, si todo está en el sistema internacional, la velocidad vamos a obtener en metro por segundo. Y convertimos a milímetro por segundo, multiplicamos por 1000, vamos a tener un valor de 7 milímetros por segundo. Para partículas de arena fina, la velocidad debe ser menor a 10 milímetros por segundo. En este caso cumple este criterio. Luego vamos a calcular el número de Reynolds. La fórmula es densidad del líquido por velocidad de sedimentación o velocidad terminal por el diámetro entre la viscosidad. Entonces reemplazamos de los datos anteriores densidad del líquido 998 por velocidad terminal 0.07 en metro por segundo por el diámetro, que es este valor, entre la viscosidad. Resolviendo vamos a tener un valor de 0.62. El número de Reynolds no tiene unidades, es adimensional. Y debe ser, para aplicar la ley de Stokes, debe ser menor que 1, es decir, debe estar en el régimen laminar. Recordamos que el régimen laminar es menor a 2000. El número de Reynolds en este caso es menor a 2000, y específicamente para sedimentación donde se cumple la ley de Stokes, el número de Reynolds debe ser menor que 1. Luego tenemos la fuerza de fricción. Esta es la fórmula: fuerza de fricción 3pi por la viscosidad por el diámetro por la velocidad terminal. Reemplazando los datos, vamos a tener 3pi por la viscosidad, que es este valor, 1.02 por 10 a la menos 3, por el diámetro en metros y la velocidad terminal.
Resolviendo, vamos a tener este valor en Newton. Finalmente, vamos a calcular la fuerza resultante, que es del diagrama que se mostró anteriormente, que es el peso menos la fuerza de empuje menos la fuerza de fricción, y reemplazando los datos, vamos a tener un valor de menos 6 por 10 a la menos 11 newton, que es prácticamente cero. Es decir, se cumple que el movimiento de la partícula en la sedimentación de arenas sigue un movimiento con velocidad constante.